El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga. Luego puedes tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Pues dice la Escritura en el libro de Éxodo, contando y tocante acerca de aquel momento en el que el pueblo tuvo que huir de Egipto. Dice la Biblia que Dios tuvo que tratar duramente a Egipto, porque Egipto no quería aprender. ¿Sabes que en otra parte de la Escritura se dice que Dios tiene planes para con Egipto? No era el tema del país en sí, era la actitud. Pues hoy Egipto somos todos aquellos que en algún momento de nuestra vida le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos obstinado en no querer entender ni escuchar la voz de Dios. A veces las personas piensan y dicen, ¿pero qué nos quieren obligar a que seamos cristianos? Pues nadie te quiere obligar. Ahora, tú imagínate, si a ti te interesa que tu hijo estudie o se desarrolle en la vida, tú ciertamente insistirás con él para que estudie, para que se supere, para que trabaje, para que cambie de carácter, para que sea una mejor persona, porque lo amas. Pero si a ti no te interesa el niño que anda por la calle, el vecino, el amigo, quien sea, tú no te preocupas por él, no te representa a ti una carga o una preocupación. Tú dices, si quiere ser un delincuente, que sea delincuente, si quiere terminar en la cárcel, que termine en la cárcel, si quiere terminar con SIDA en la calle, que haga de su vida lo que quiera, porque a ti no te interesa de su vida. Pues dice la Escritura que Egipto estaba dentro del plan de Dios. Luego en el Nuevo Testamento se habla tocante a los vasos de honra y de deshonra, que sería un poquito más extenso de tratar en este mensaje, pero no lo haremos. Habla de la voluntad y de la soberanía de Dios, de que Egipto en aquel momento era parte del plan de Dios. Dios permite que Faraón se endurezca, porque no solamente doblegar a un hombre era fácil, pero ¿cómo iba a glorificarse Dios si Faraón ablandaba su corazón? Faraón tuvo que endurecer el corazón. Dice que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Por amor a todo el resto de los habitantes de Egipto. Faraón en un momento aprende la lección y su corazón ya estaba listo para entender que había Dios en los cielos y que él no podía levantarse por sobre el Dios poderoso. Pero el resto de Egipto no aprendió la lección. El resto de Egipto todavía no estaba su corazón transformado y listo para tener un encuentro con Dios, para darle gloria a Dios y para reconocer a Dios. Algunos se preguntarán, pastor, ¿usted cómo sabe que los de Egipto terminaron reconociendo a Dios? Pero si lo sé, si lo dice la Biblia. Terminaron reconociendo a Dios como el único y poderoso Dios. Aceptaron a Cristo. ¿Qué hicieron? Dice la Escritura que a tal punto llegó la convicción después de todas las plagas que los egipcios comenzaron a darle joyas a los hijos de Dios. Dice que le daban regalos como una forma de enmendar. Imagínate tú, a causa de un pueblo se mueren tus hijos, tus primogénitos, el primer hijo varón. A causa de un pueblo que tú tienes habitando, como hay gente en todo país de discriminación contra los países vecinos o los extranjeros. La Biblia dice que tú tienes que tratar bien al extranjero. No importa si luce como tú o no, tú debes tratar bien porque es una responsabilidad de Dios. Tú no puedes llamarte un hijo de Dios tratando mal a un extranjero. No importa en qué condición se encuentre y cómo haya llegado a tu país. Si tú tratas mal a un extranjero, pues tu Dios no es el Dios de la Biblia. Tu Dios es Satanás, tu Dios es Belcebú. Vas a saber quién es tu Dios. El Dios de la Biblia dice que tú tienes que tratar bien al extranjero, porque en algún momento de tu vida a ti te tocará ser un extranjero. O tus padres en algún momento, tus ancestros fueron extranjeros. Pero sin embargo, a veces queremos culpar al extranjero de todos los males. Dice, no hay trabajo. ¿De quién es la culpa? Ah, de los extranjeros que vinieron. Sí, dice, trabajan por 2 pesos. Bueno, esto pasa en todos los países del mundo.
en los países más pobres y en los países más ricos. Si viene un grupo de extranjeros y trabajan en el campo y se esfuerzan y prosperan, dice, ahí está, nos quitaron el trabajo a los que somos de este país. En Estados Unidos pasa lo mismo. La gente dice, vienen los hispanos y le quitan trabajo a los americanos. En México dicen, vienen los de Honduras y le quitan trabajo a los mexicanos. Y así. Siempre hay un extranjero al que echarle la culpa. Dice, vinieron muchos extranjeros, por eso hay mucho robo, hay mucha delincuencia. Entonces el extranjero es como el chivo expiatorio. Algunas personas o los niños no entienden esa palabra que significa chivo expiatorio. Cuando el niño escuche la palabra chivo expiatorio, significa echarle la culpa a alguien. Chivo es el animal que se sacrificaba. Expiatorio es que en lugar de yo reconocer mi pecado, lo hago al otro que pague los platos rotos. Entonces, en lugar de que yo decir, Dios, yo me equivoqué, tomaba un animal, porque esto es bíblico, esto es parte de la Biblia, es un chivo expiatorio. Se tomaba el animal y el animal pagaba mis errores. Entonces yo salía limpio de errores y el animal quedaba agonizando por unos segundos y pagando. ¿El precio de qué? ¿De ser un chivo? No, el precio de que justo yo dije que este sea el que paga mi error. Había un montón de chivos ahí, pero yo dije que sea este. Entonces eso es un chivo expiatorio cuando tú buscas de echarle la culpa a otro acerca de problemas que tenemos que resolverlo nosotros o de situaciones que son mucho más complejas que de echarle la culpa a un extranjero o a una situación de inmigrantes que han llegado a tu país o lo que fuere. Pues la Biblia dice que el pueblo de Israel en aquel entonces eran extranjeros en Egipto. Imagínate, hoy en día cuando hay extranjeros y hay problemas económicos o problemas laborales, dificultad para encontrar trabajo, dice, este tiene la culpa, este otro tiene la culpa, el de este país, el de otro país. No voy a dar nacionalidades para que nadie se sienta herido. En Europa también cuando van los sudamericanos, dicen ahí, es que los sudamericanos vinieron a traer, son mala gente, son mal educados, son muertos de hambre, y así. Y después está la discriminación entre los propios países de Sudamérica, de Latinoamérica y demás. Ahora tú ponte en aquella situación. Corrían tiempos difíciles en Egipto. Si bien Egipto era un país próspero en aquellos días, el pueblo de Israel había trabajado durante mucho tiempo y eran constituidos como una especie de esclavos. Mas dice la Escritura que se levanta alguien diciendo que ahora quieren libertad, quieren sus derechos, no quieren vivir más bajo la esclavitud de Egipto y quieren formar un propio pueblo, una propia nación y quieren irse a buscar su propia tierra. Faraón dice, de ninguna manera se van a ir. Ustedes vivieron mucho tiempo aquí, los adoptamos, los protegimos, les damos de comer y van a trabajar para Egipto. Entonces dice la Escritura que Dios comienza a través de la vida de Moisés a mandarle advertencias a Faraón acerca de la plaga de los piojos, acerca de la plaga de las langostas, de la sangre y tantas otras plagas más. La plaga del granizo, la muerte de los primogénitos, las tinieblas. Dice la Escritura que entre cada plaga que venía, Faraón más se enfurecía, hasta que en un momento Faraón ya estaba entendiendo que esto venía de parte de Dios. Pero dice la Biblia que cuando él quiso ablandar el corazón, Dios se lo endureció a propósito. ¿Para qué? Para que el resto de Egipto entendiese que hay un solo Dios en los cielos. Imagínate tú, la guerra de los dioses. Sería como un título de una película, ¿cierto? Bueno, ahora tú piensas que una potencia tan fuerte, la primera potencia del mundo conocido de aquellos días, con sacerdotes dedicados a todos sus conocimientos astrológicos, porque ellos eran como una especie de astrónomos y astrólogos. Para los niños, astrónomo es parte de una disciplina científica y astrólogo es algo de la mente. Uno cree que si tal estrella se cruza con tal otra estrella me va a venir bien. Si nazco tal día me va a ir bien. Si nací, soy de Piscis, soy de Cáncer, según de lo que sea, soy más feliz, soy menos feliz, soy más próspero, menos próspero, soy más chinchudo, menos chinchuda, tengo un carácter malo o bueno. Eso es la astrología, esoterismo. Eso es lo que mira las estrellas y tratan a través de los signos del zodíaco de interpretar las situaciones o prever las situaciones que pueden suceder en la Tierra. Bueno, ellos mezclaban los dos conocimientos. Por
una parte lo real, que era lo astronómico, que los astros se movían en el espacio. Por eso podían ellos predecir las crecidas del Nilo y prepararse para las cosechas. Y después, por otro lado, ellos también miraban los astros para presagiar buenos augurios para su nación, para su gente. Entonces ellos, en cierta forma, eran hombres que habían desarrollado su búsqueda de Dios. Aún sus templos están hechos de tal manera y mirando a ciertos puntos cardinales. No todas las pirámides no están hechas hacia la aventura. Todo tiene un porqué. Incluso los grandes monolitos levantados en la antigüedad están hechos orientados a algunas estrellas o planetas que surgen en algunos momentos, en algunas estaciones del año. Y el sol justo entra por esa puerta en esa estación del año. Entonces ellos, esa estación del año, iban y hacían fiestas religiosas. Porque el momento en que el sol entraba por una puerta o por una ventana que armaban con piedras y alumbraba la otra piedra que estaba atrás. No ocurre en ningún momento del año, excepto una vez al año. Porque así ellos lo habían establecido. Ahora, Moisés hablaba de un Dios y no tenía demostraciones tangibles, algo que se pudiese comprobar de la existencia de ese Dios. Ellos decían, nuestros dioses, todos los que honramos, nos están enseñando el ciclo de crecida del Nilo. Eso lo preveían y habían acertado en esto. Por eso cultivaban en las partes que el Nilo dejaba, que eran partes muy ricas en nutrientes, muy húmedas. Entonces estos hombres se ganaron el respeto de toda la nación. Ser un sacerdote en Egipto en aquellos días era ser una persona importante, una persona inteligente. Nadie se querría meter con un sacerdote. Bueno, en estos días tampoco. Los sacerdotes pueden ser violadores, lo que fuere. Nunca vas a ver un sacerdote preso. En estos días es por otro asunto, por un poder que la Iglesia Católica tiene y que impide que ninguno de estos violadores vaya preso. Siempre le buscan alguna vuelta y no va a ir preso ninguno. Ahora, cualquier persona que comete un crimen, aún mucho menor, ya está tras las rejas. Pero aquellos días, ser sacerdote en Egipto era ser una persona importante, era ser una persona instruida, era ser una persona dedicada. Ellos entonces entendían que sus dioses eran dioses poderosos. No se iban a dejar amedrentar por cualquier dios nuevo. ¿Quién es ese Dios? Y nuestro Dios es Jehová. ¿Y hace cuántos años que ustedes le sirven a ese Dios? ¿Tiene algún templo fastuoso? ¿Podemos ir a adorarle? No, en realidad, decía Moisés, nuestro Dios vino con mi tatarabuelo, que era Abraham. Así, Abraham, que era un hombre entendido en la ciencia, no era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Escuchó una voz un día que le dijo, ve y deja tu casa y te haré bendecir y te prosperaré. Y entonces, ¿qué hizo Abraham por ese Dios tan poderoso? Le hizo un templo, venció a los enemigos, creó una nación, un imperio. No, Abraham murió peregrinando en la tierra. ¿Y cómo conocieron a ese Dios? ¿Qué muestras de poder tiene ese Dios? Entonces, el Dios de Moisés no tenía antecedentes de ser un Dios importante. Por un momento olvídate del pensamiento que hoy tienes de que hay un solo Dios en la faz de la tierra, o un solo Dios en todo el universo. En aquellos días, cada pueblo tenía un Dios. Eran politeístas, había muchos dioses. Pues entonces el Dios de Moisés no tenía muestras de ningún poder. Ahora ellos, ante este Dios desconocido, se sentían poderosos. Es más, dice que ellos tenían nombres de cada Dios. Sabían el nombre del Dios, el nombre del hijo, el nombre del nieto. El hijo de ese Dios se casó con el otro Dios, así. Si tú lees, tal vez, diferentes culturas antiguas, por ejemplo los griegos, tienen toda una familia de dioses, todos. Hasta los griegos decían, este Dios la engañó a la esposa, y de ese salió otro hijo, y ese también fue un Dios, y así. Hasta adulterio entre dioses y todo. Toda una novela de dioses armaron los griegos. En este caso los egipcios también tenían sus dioses y los nombres de cada uno de ellos. Ahora, dice la Escritura que aquel Moisés que se cría en la casa, en el templo, prácticamente en el palacio de Faraón, después de huir por haber matado a un egipcio, estaba 40 años en el desierto. Tras 40 años, que se calcula que Moisés habrá tenido aproximadamente unos 80 años, 70 años, Dios lo llama otra vez. Ahí es cuando le habla en la zarza. Entonces, entre que Dios le da señales y le muestra cómo va a glorificar su nombre, le dice Moisés, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac,
yo soy el Dios de Jacob. Pocos antecedentes, 3 generaciones nada más. De Abraham a Isaac, 1 generación. De Isaac a Jacob, 2 generaciones. La generación de José es la que entra, 3 generaciones. Entra a Egipto José, y de allí pasaron un par de generaciones, unas cuantas generaciones más. Pero digamos, los hombres importantes: Abraham, Isaac, Jacob, José, y luego aparecería Moisés. Entonces Moisés le dice: ahora si en Egipto me preguntan, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios le dice: yo soy el que soy. Y tú irás y le dirás: el yo soy ha dicho. Ese es el nombre bíblico de Dios. Los testigos de Jehová dicen que el nombre de Dios es Jehová. Pero Jehová es un convencionalismo. Son 4 consonantes que no se podían pronunciar porque los judíos antiguamente no pronunciaban la palabra de Dios porque la creían muy santa. Entonces no eran consonantes, no había forma de pronunciarla. Luego se pone como un convencionalismo de que se le agregan consonantes y nace el nombre de Jehová o Yahvé. Pero el nombre con el que Dios se da a conocer al pueblo a través de Moisés es yo soy. El yo soy. Y así va Moisés. Dice: mi Dios, ¿cuál es tu Dios? Mi Dios se llama yo soy. ¿Cómo? ¿Sos vos el Dios? No, yo soy, Dios dijo que Él es. Pero qué nombre más raro, ¿cierto? Yo soy. Pero no tiene un nombre más. ¿Cómo te llamas? Caminando. ¿Cómo te llamas? Él. Bueno, aquí hay alguien que le anda poniendo a su pariente él. Pero ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Yo soy. ¿Tú eres Dios? No, te dije que Él dijo que yo soy. Está bien. Pero el nombre de Él no me vas a dar el nombre de Él. Él dijo que es yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy alto, yo soy gordo, yo soy petizo. ¿Yo soy qué? El Señor le dio simplemente las primeras palabras para que ellos luego entendiesen que el nombre de Dios, por ejemplo, cada Dios tenía un nombre acorde a su característica. Si era un Dios de la guerra, Marte. Si era una diosa del amor, Artemisa, cada una. Si era el Dios del mar, Poseidón. Entonces, según el nombre, se le daba, según el poder que él tenía, se le daba el nombre. Como él tenía el poder sobre los mares, se le daba el nombre acorde al poder. El que tenía el poder sobre los cielos, se le daba el nombre acorde al poder. Este tiene el poder de la fertilidad, entonces el nombre tiene que ser así. El poder de la fertilidad, sería el Dios como el Dios fértil. Baal era un Dios de la fertilidad. Ahora, Baal no servía para ninguna otra cosa excepto para la fertilidad. Tú querías que tus cosechas anden bien, le tenías que pedir a Baal. Tú eras una mujer estéril, le tenías que pedir a Baal. Ahora, tú tenías un dolor de pierna y ya Baal no te servía. Ya tenías que buscarte otro Dios. Otro que sane. Entonces cuando este le dice: mi Dios me envió, ¿y cuál es tu Dios? Yo soy. Está bien, pero ¿cuál es la cualidad de tu Dios, que es el Dios del fuego, del poder, de la arena? ¿Dónde se te apareció? En el desierto. Será el Dios de la arena, el Dios de las tormentas de arena impetuosas. No me terminó de decir cuáles son todas sus cualidades. Yo sé que son muchas. Solo me dijo: yo soy. Entonces, ¿y qué es lo que ese Dios es? Dios es el poder, Dios es la gloria, Jehová Nishi, mi estandarte, Jehová Samá, Jehová mi sanador, Jehová mi libertador, Jehová el que me prospera, el que me provee. Dice la Escritura que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Los judíos entendían muy claramente lo que estas palabras significaban. Cuando Judas lo entrega a Jesús y viene en el huerto, Judas dice: al que yo besare, ese es el que tiene que atrapar. Entonces los soldados dicen: venimos a buscar, cuando ven que el Señor estaba allí, venimos a buscar al maestro. El Señor dice entonces: dejen a estos inocentes. ¿A quién buscan? Al maestro. Yo soy, dijo el Señor. Cuando dijo yo soy,
Dice que los soldados misteriosamente quedaron como chocados por una corriente eléctrica y cayeron al piso. Qué raro, ¿cierto? Pura coincidencia. Justo dijo el nombre yo soy, el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés, y de pura coincidencia quedaron temblados como electrocutados los soldados y cayeron todos al piso. Yo soy la raíz, dijo el Señor, del linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Esas eran las características de Dios. Por eso quienes todavía no entienden y quieren dividir a Dios de Jesús, se arman un problema bíblico terrible y un problema doctrinal insalvable. La única forma de entender lo que Cristo hizo y la obra de Dios y lo que hace el Espíritu Santo es entender que son una misma esencia y una misma cosa. Tres formas distintas de manifestarse y nada más. Si no, luego no puedes entender más la Biblia, porque te lleva a callejones sin salida y a laberintos de los cuales nunca escaparás, y tu doctrina será una doctrina de papel, inservible. Dice la Escritura entonces que se sorprenden. Faraón se sorprende mucho con todo esto de que yo soy. ¿Yo soy qué? A ver, ¿y qué es tu Dios? ¿Es poderoso? ¿Qué es tu Dios? ¿Tiene poder sobre la guerra, por ejemplo? ¿Es tu Dios te ayuda a la guerra? ¿Tu Dios te va a ayudar a la prosperidad? A ver, decime, cuando el pueblo está enfermo, ¿ese Dios te ayuda? ¿Yo soy el sanador? ¿Sabes qué? Dios le dijo al pueblo que le hable, cuando den testimonio de Él, que digan que Él es el Todopoderoso. No el poderoso. El poderoso actúa en un área específica. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Tienes problemas económicos, confía en Dios. Tienes problemas en tu mente, estás volviéndote loca, estás volviéndote loco, confía en Dios. Tienes problemas con tu carácter, confía en Dios. Tienes problemas con tu enfermedad, confía en el Señor. Tienes problemas en tu familia, confía en Dios. Tienes problemas en tu corazón de sentimientos, confía en Dios. Él es el Todopoderoso, el yo soy. Y te dejó como a los niños. Le dejan la línea de puntos y tiene que poner el auto es, y le dice ponga las características del auto, y los niños ponen rojo, otro grande, el otro pone el auto es inmenso, y así van poniendo las cualidades según la imaginación de ellos. Dios entonces puso yo soy y la línea de puntos para que tú pongas allí todas las cualidades que tú vayas descubriendo de tu Dios, en todo lo que Él actúa. Faraón se sorprendió un poco, pero no tanto, porque ellos tenían también sus dioses. Entonces había un desafío de dioses. Por un lado, Moisés dijo, deja ir al pueblo o verás la mano gloriosa de Dios. ¿En qué veré la mano gloriosa de Dios? Ya verás. Él es el yo soy, el que todo lo puede. Entonces los brujos o los sacerdotes de aquel momento empezaron a pedir a sus dioses que contrarreste todas las maldiciones o las amenazas, porque eran 5 amenazas. Cuando vinieron las primeras plagas, entonces los sabios o los sacerdotes de Egipto comenzaron a invocar a sus dioses poderosos, ancestrales, que ellos le habían dedicado grandes pirámides, grandes templos, grandes sacrificios. Cuando vinieron las primeras plagas, quisieron contrarrestar en una guerra de dioses. Sin embargo, dice que ni bien comienza el asunto, cuando estaba hablando con Faraón, le dice Faraón, pero tu Dios, todo el mundo viene aquí que el Dios es poderoso, que el Dios es allá, que el Dios es la piedra, que el Dios es el palo, que los ovnis. ¿Sabe Dios en aquel momento cuáles eran tal vez los argumentos más comunes de aquellos días de las personas que argumentaban decir que tenían un Dios poderoso? No, mi Dios es un Dios ancestral de Oriente, y de allí mis padres y mis abuelos vinieron, tenemos dioses poderosos. Sí, dijo. Moisés dijo, no, ¿qué tal sí? Tomó la vara y la tiró delante de Faraón y se convirtió en una serpiente. Dice que Faraón lo miró y llamó a sus hechiceros y tiraron sus varas y también se convirtieron en culebras. Allí estaba comenzando la guerra de los dioses. Jehová, Dios de los ejércitos, un Dios con pocos antecedentes según el entendimiento de los egipcios. No tenía grandes templos, no tenía grandes antecedentes de proezas, de haber levantado una nación, de haberla hecho un imperio como los dioses de Egipto, contra los dioses de Egipto, contra los dioses milenarios de Egipto. Y dice que las serpientes se movían. Una serpiente de
la serpiente de Moisés contra todas las serpientes de los hechiceros. Mas dice que la serpiente de Moisés comenzó a devorarse una por una. Y los hechiceros aquel día se quedaron sin bastón. Se tuvieron que ir a hacer otro bastón, porque se los había comido la vara. En la vara de Moisés iba la vara de todos los hechiceros de Egipto adentro. Dice que luego la tomó por la cola y se convirtió en vara. Pero Faraón no quedó impactado por esto. Dijo, no, vos haces trucos de los dioses, nosotros también tenemos cosas de nuestros dioses. Por eso Dios comienza a enviar plagas a Egipto. Una plaga tras otra plaga. Plaga de piojos, plaga de langostas, plaga de ranas. Una plaga tras otra plaga. Entonces los hechiceros comenzaban a contrarrestar y hacer fuerza para poder destruir todas las artimañas de este Dios extranjero, de este Dios nuevo. En un momento no pudieron más. Y Faraón mismo reconoce a Dios. Pero dice la Escritura que Dios le endurece el corazón. Alguno dirá, ¿cómo sabe usted, pastor, que él ya había reconocido a Dios? Porque la Biblia dice que él lo endureció, que Dios endurece el corazón. Si lo endurece es porque él ya en su corazón había reconocido que había un solo Dios en los cielos, que el Dios de Moisés era el Dios poderoso. Pero dice que Dios no permite que él ablande su corazón y lo torna duro, como una piedra. Moisés le dice una vez más, deja ir a mi pueblo. Después de cada pestilencia le decía, deja ir al pueblo, para que honre a Dios en el desierto. Faraón decía, no, una y otra vez, no. Dice la Escritura que entonces, después de todas aquellas plagas, cuando finalmente la gente empieza a reconocer, imagínate tú, después de sufrir la muerte de tus hijos, después de ver sequías, la plaga de sangre, de ranas, de tinieblas, que sabes que todo esto vino como consecuencia de los extranjeros. Tú vas a tu extranjero al que aborreces y le das toda tu riqueza, le dices que te vaya bien, toma, que Dios te proteja en el viaje. ¿Tú lo harías? Lo sacas a patadas, lo terminas maldiciendo. Pero dice que después de todas las plagas, los egipcios veían cómo los hijos de Dios iban marchando y abandonando la ciudad. Y dice que iban y le entregaban joyas, le entregaban oro, plata, todo lo que tenían de valor se lo entregaban. Como diciendo, no queremos, si ya hemos vivido maldiciones, no queremos vivir más maldecidos, como pagando un tributo por el daño. Es como cuando tú haces un daño a alguna persona y luego de alguna manera la hija que se portó mal dice, mamá, ¿no quieres que te planche? Mamá, ¿no quieres que te cocine? Mamá, ¿no quieres que esto? Y la madre está que la estampilla contra la pared por todas las cosas malas que hizo, pero se quiere ganar ahora el corazón. Pero imagínate los egipcios buscando a los judíos para regalarles joyas, regalarles todo lo que ellos tenían de valor. ¿Por qué hicieron esto? Porque en un momento reconocieron que hubo un solo Dios en los cielos, que todos sus dioses no hicieron nada, que sufrieron todas las plagas hasta ablandar el corazón. Pues así hay muchos que están escuchando este mensaje y que piensan que todos los castigos que tienen es porque Dios los odia. ¿No será todo lo contrario? ¿No será que Dios permite que venga una tras otra en tu casa hasta que tu corazón se quiebre, hasta que en tu corazón reconozcas la voluntad y el poder de Dios? Hasta que en tu corazón digas, hay un solo Dios en los cielos y yo he sido un rebelde, un contumaz, un irreverente, un necio al reírme de esa fe. Cuando las últimas plagas cayeron en Egipto, Egipto estaba devastado. Sus cosechas, sus campos, sus animales. Dice que con la plaga de los granizos, los árboles fueron desgajados. No había frutos en Egipto, animales muertos. Algo terrible. Dice la Escritura así, en el libro de Éxodo, antes de que terminen todas las plagas, hubo una plaga muy curiosa, muy llamativa, y que quiero compartirla contigo. Capítulo 9, el libro de Éxodo, según mi Biblia, en la página número 65. Vamos a leer a partir del versículo 23 para que entendamos cómo prosigue esta historia. Y dice la palabra de Dios así, leemos esta palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Moisés extendió su vara al cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego
se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cuando nunca antes hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Verso 25 dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Así Moisés dice que extiende su vara al cielo y el cielo comienza a tronar. Dice que así mezcla de fuego, relámpagos con granizo. Dice que era de un tamaño como nunca antes nadie jamás lo vio en Egipto. Destrozó todos los árboles, animales, murió gente que no pudo encontrar cobijo. ¿Sabes? Aquí nomás hace muy poco tiempo cayeron granizos prácticamente del tamaño de una pelota de tenis o aún más grandes, rompiendo parabrisas de vehículos, destruyendo los techos de los vehículos, techos de casas. Imagínate el granizo de Egipto. Fue algo terrible y devastador. Los árboles quedaron desgajados, las cosechas se perdieron todas, las casas precarias sufrieron como si fuese un bombardeo del cielo. Mas dice la Biblia que en Gosén, donde habitaban los hijos de Dios, no cayó ni un granizo. Qué bueno es esto. Y te he contado antes la historia de las plagas para que entiendas, porque si te cuento lo del granizo y tú no entiendes el plan de Dios a través de las plagas, tal vez tomarías la imagen de un Dios malo, de un Dios que castiga, de un Dios que solo le importó un pueblo y no le importó el otro pueblo. Dice la Escritura que Dios creó un clima. Dice que en ese clima iba a caer granizo. Cuando la gente sale a la calle, ve a ver cuáles son los datos del clima, cuáles son los datos del tiempo. Dice, y bueno, va a llover, va a estar muy húmedo, va a estar muy frío. Entonces la gente elige con qué salir. ¿Por qué? Porque están expuestos al clima. Dice, salgo afuera, me voy a mojar entero, tengo que tomar el colectivo, tengo que caminar, va a ser frío, va a ser mucho calor, ¿para qué voy a andar tan abrigada, tan abrigado? La Biblia dice que Dios permite que se cree un clima aquí. El clima que se iba a crear era un clima terrible, un clima catastrófico, de destrucción. Pero dice la Biblia que Dios tenía otro clima preparado para Gosén. Así de curioso y de raro. En todo Egipto la gente lloraba, sufría, animales muertos, los árboles destruidos. En Gosén ni un granizo cayó. Otro clima. El poder de Dios. El Dios que puede hacerte entrar en otro clima, a pesar de que a tu alrededor caigan millones de granizos y haya destrucción y haya muerte, gemir, lamento, tristeza. Dice que para los hijos de Dios, Dios los va a poner en otro clima, como en una protección. Cuando tú sales a la calle y dices va a llover, va a ser frío, tú te preocupas porque tienes que tomar un colectivo, tienes que ir caminando. Pero cuando tú tienes vehículo y dices, me tomo el vehículo en la puerta de mi casa y me bajo del vehículo en el lugar, en el edificio donde trabajo, tú no te preocupas mucho. Si hace frío, tú pones el aire acondicionado, la calefacción. Si hace mucho calor, tú pones el aire acondicionado. Entonces, puede hacer 50 grados afuera, pero tú vas en tu clima benigno ahí adentro de tu auto. Entonces a ti el clima ya no te hace nada. No importa lo que esté afuera. Tú en tu auto has creado un clima distinto. Un clima que a ti te favorece. El clima que a ti te agrada. Si hace mucho frío, la gente dice, ¿cómo pueden vivir ustedes ahí, en la punta del mundo? Ayer mi hija, mientras mirábamos un globo terráqueo, me decía, papá, a ver dónde nací yo. Y le mostraba, aquí, arriba del mapa. ¿Y dónde estamos ahora? Y le mostraba abajo del globo. Y dice, ahí estamos. Y parece que por poco nos caemos. Cuando tú le cuentas a la gente y dice, ¿dónde vive? Hace frío, hay nieve, viento. Dice, yo ni loco viviría ahí. Yo le digo, esto es como en el norte, donde hace calor tú entras a un lugar y hay aire acondicionado.
Tú te subes a tu vehículo, hay aire acondicionado. Tú entras a tu casa y tú has armado tu casa de tal manera que el calor no te agobie. Has puesto ventiladores, aire acondicionado, has hecho galdías para tener sombra en tu patio. De una u otra manera peleas a la adversidad del clima. Bueno, nuestras latitudes es lo mismo. Aquí es muy poca la gente que sale a caminar con 15 grados bajo cero de sensación térmica. La gente se toma un taxi, se sube a su vehículo, a un colectivo, a lo que fuere, y van bien calentitos. Llegan a su casa y las casas están, en algunos casos, tan calefaccionadas que te empiezas a sacar la chamarra, como dicen en algunos lados, la campera, decimos nosotros, el abrigo, se sacan el pullover, se sacan todo porque hace tanto calor en algunas casas. Vas al banco, vas al supermercado, en todo lugar hay calefacción. Porque el hombre ha aprendido a crear un clima distinto para contrarrestar el clima que está afuera. Esto ya lo hizo Dios. Crear un clima distinto al clima de adversidad. Porque si tú no aprendes a crear el clima distinto, el hombre tuvo que aprender a crear un clima distinto. Cuando tú vas al norte, los que viajamos al norte, después de haber estado en lugares donde el calor, el máximo calor que tenemos acá, o la temperatura más grande, más alta, mejor dicho, puede llegar a los 25, 27 grados como una exageración. Imagínate cuando vamos al norte y de térmica tenemos casi 50 grados de calor en algunos lugares. 48 grados a la sombra. Los que viajamos para el norte no nos queremos bajar del auto. Había cierto hermano que dormía en el auto, encendía el auto y ponía el aire acondicionado y ahí dormía. Mandamos cierto misionero a abrir una obra, dormía en el auto, se metía toda la familia, ponían el aire acondicionado máximo y ahí estaba. Claro, después consumía el vehículo, consumía muchísimo y tenían que de alguna manera escapar, o sea, emprender la jornada, pero era tan agobiante el calor que ellos no encontraban manera de poder luchar contra tanto calor. Nunca estuvieron acostumbrados a un calor semejante, nacieron en la parte del sur del país, con temperaturas bajo cero en invierno constantemente. Pero el hombre intentó crear un microclima para poder pelear con el clima adverso. Bíblicamente el Señor dice que manda granizo a todo Egipto, pero en Gosén, donde habitaban los hijos de Dios, dice que no cae ni un granizo. Ahora imagínate tú, cómo el clima de tus alrededores, de tu alrededor, puede influenciar y puede condicionarte a ti. Por eso Dios tuvo que proteger a sus hijos, protegerlos, porque el granizo iba a caer indiscriminadamente sobre todo Egipto y los iba a dañar. Entonces Dios tuvo que armar algo. Alguno dirá, pastor, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Sabe Dios cómo lo hizo? Sopló viento, corrieron las nubes para un lado, para otro, no lo sé. Pero en Gosén no cayó ni un granizo, mientras todo Egipto era una destrucción total. ¿Sabes que en este mundo, más allá del clima, de las condiciones climáticas de temperatura que tú puedas vivir, sufrir o disfrutar, hay otro clima, que es el clima espiritual, y eso es lo más importante? El otro clima tú lo puedes pelear de una o de otra manera, pero ¿cómo puedes discernir el clima espiritual que tú vives? Sabes que Dios comienza a hablarle al pueblo acerca de un clima espiritual. El pueblo sabía que las lluvias y las inundaciones dañaban a todos indiscriminadamente. El pueblo sabía que las sequías dañaban a todos indiscriminadamente. Entonces los más sabios decían, cuando venga la sequía nos armamos canales de riego. Y así, a pelear contra el gran clima, tratar de ellos pelear contra la adversidad. Bueno, Dios le habla al pueblo en diferentes oportunidades tocante al clima espiritual para protegerlo, porque hay momentos en que va a venir adversidades sobre toda la nación, pero Dios quiere proteger a sus hijos como los protegió en Gosén. Esta vez no de los granizos de hielo, no de pelotas de hielo que van a destruir todo, sino de un clima espiritual adverso. La Biblia dice que en un momento Dios le habla al pueblo y le dice, ustedes no llamen conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración. Y no le tengan miedo a lo que la gente le tiene miedo. Entonces Dios como que les enseñó a crear un clima distinto, un microclima distinto. ¿Para qué ese clima de adversidad? ¿Cuál era? El temor, la inseguridad, las malas expectativas, las expectativas malas del futuro, porque la gente empezaba a decir, nos va a ir mal, vamos a estar peor. Dios le dijo, no, puede estar todo destruido, pero en ustedes
tiene que haber bendición. Puede caer granizo sobre todo el país, pero en su lugar, no. Dice la Escritura que en la plaga de las tinieblas, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, pero en Gosén, donde vivían los hijos de Dios, había luz. ¡Qué tremendo! Pues ese es el clima espiritual que Dios quiere crear para ti. Yo he aprendido a lo largo de todos estos años a no dejarme envolver por el clima que me rodea. Así como el hombre fue sabio y creó el aire acondicionado, yo he aprendido a crear mi aire acondicionado para tiempos de calor, donde el calor ya es prácticamente una hoguera. Y he aprendido a crear mi propia calefacción espiritual en los tiempos de frío y de helada espiritual. Porque he visto iglesias y congregaciones que decían, no, andamos en una lucha, se siente, se respira la lucha y la adversidad. ¿Cuándo vendrá el avivamiento? ¿Cuándo vendrá el poder de Dios? Yo decía, Señor, solo quiero andar bajo el clima de ellos. Porque el clima es como que no te deja opción. Sos víctima del clima. Si hace calor, te tienes que morir de calor. Si hace frío, te vas a morir de frío. Pero Dios le enseñó a sus hijos a actuar de una forma distinta y lo demostró. Yo entonces, cuando empecé a caminar en los caminos de Dios, la gente decía, porque las iglesias son un frío, nadie quiere predicar, ya Dios no hace milagros, no hay liberaciones, no se ven tantas señales como la iglesia primitiva de antes. ¿Dónde quedó la iglesia de antes? La iglesia que Dios la escuchaba, la iglesia que hacía milagros, la iglesia que se movía. Y todos estaban tiritando de frío. Pero entonces Dios comenzó a hablarme en la palabra, así como le habló al pueblo de Israel, hablarte en la palabra. Dios quería sacarlo al pueblo de toda la dinámica, de toda esa vorágine, de todas malas expectativas, que todo va a ir mal, que la iglesia no va a crecer, que vas a caer en pecado, en algún momento vas a caer, en algún momento vas a fallar, que vas a ir para peor, que te vas a terminar separando de tu esposa, de tu marido. Dios me enseñó a crear un clima distinto para mí, para protegerme de todo el clima enrarecido. Y así cuando la gente no quería orar por los milagros, yo empecé a orar por los milagros. Cuando en mi ciudad la gente no quería hacer campañas, éramos 40 hermanos y hacíamos campañas en los gimnasios. La gente no nos podía creer. Dicen, estos locos, se juntaron un chorro de locos, son 40. Y van a un gimnasio y se llena el gimnasio. Había frío en toda la ciudad, mucho frío, pero en las cruzadas de milagros veíamos el fuego, el poder y la gloria de Dios, con manifestaciones del Espíritu Santo, liberaciones, sanidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Así actúa Dios, pues así Dios quiere que nosotros actuemos en la fe, libertándonos de un clima que nos es hostil. La Biblia dice que estamos en un mundo que es hostil. El Señor en un momento le dijo, Dios, cuando oró, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ruego por ellos para que tú los quites del mal, los guardes del mal. No quiero que los quites del mundo, dijo él, sino que los libres del mal. Hay gente que dice que este mundo esto, este mundo lo otro. El Señor dijo, no, ustedes tienen que estar en el mundo, pero librados del mal. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor les comenzó a explicar cómo tienen que orar. Y Él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Comiencen a reconocer. Algunos pensaron que esta era una oración mágica y la repiten. Cuando yo era chico igual me decía, repite el Padre nuestro. Pero no era una forma de reconocer tu Padre que está en los cielos. Hágase tu voluntad, Señor. Así como en los cielos, hágase aquí en la tierra. Danos el pan de cada día, ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Luego, perdona nuestras deudas, perdona mis pecados, Señor. Y ayúdame a ser yo también un perdonador para otros. Líbrame de todo mal. Líbranos de toda adversidad. El Señor les estaba enseñando la forma en que ellos iban a caminar en un mundo de maldad, pero cubiertos como por una nube de bendición. Dice que cuando el pueblo sale de Egipto, una nube les sigue y los protege del sol. Otra vez, en altas temperaturas del desierto, ellos tenían una sombrita que los iba siguiendo. Y de noche, dice que de noche, en las temperaturas frías del desierto, esa nube se transformaba en fuego, en una columna de fuego. Y vuelve Dios a crear un microclima para ti,
Dentro de un clima hostil, Dios dice, tú vas a tener un clima distinto. Voy a armar un clima para ti específico. ¿Cuánta gente llega a tu casa y te trae cosas raras? Dice, no, porque aquella me miró mal, sabes esto, sabes lo otro. ¿Sabes lo que están creando? Están llevando un clima hostil a tu casa. Y tú los recibes, y tú los escuchas. Eso es lo que están trayendo a tu casa, un clima hostil. Algunos tal vez no lo entiende bien. Dice la Escritura que cuando el Señor estaba en la casa de cierto varón, llega una mujer con un perfume de nardo puro, y dice que rompe el perfume y lo derrama sobre el Señor, y dice que inmediatamente la casa se llenó de todo el aroma. Un aroma exquisito. Algunos respiraron profundo, dijeron, qué rico perfume. ¿Cierto? Los aromas te preparan para algo, te traen, son parte de las sensaciones del cuerpo. Si te pinchan con una aguja y te llevan con una aguja pinchada, tienes una piedra en el zapato. Cierto día, me levanto a la mañana y me pongo los zapatos y bueno, iba manejando y de repente le digo a mi esposa, no sé, parece que me quedó la media mal puesta, digo. Iba manejando, imagínate, en una ciudad de 15, 17 millones de habitantes, el tráfico imposible, pero no aguantaba más. Así que paro en un semáforo, le digo, me voy a sacar este zapato que no sé si es una piedra o qué. Era un cascarudo impresionante en la punta de mi zapato. Todos saltaron el vehículo. Imagínate si la incomodidad de una piedra en el zapato, o un bicho dentro del zapato, lo que fuere, te es molesto. Imagínate las cosas gratas. Cuando tú entras a una casa y dice, se siente olor a limpio. Es grato. Es parte de la fragancia grata. Por eso dice el Señor, cuando ustedes hagan algo, tiene eso algo que ustedes hacen. Si es bueno, subirá a mí como un aroma grato. Cuando tú tienes hambre y entras a tu casa y no hay olor a nada. Qué tristeza, ¿cierto? Tú quieres oler, dices, ahora abro la puerta y hay un olor a una carne asada, a un guisado. Y terminas a tarde buscando el pan duro, a ver qué encuentras por ahí que quedó. Pero qué tal cuando vienes con un hambre voraz y abres la puerta y sientes un aroma de que la comida ya te está esperando. Te cambia el carácter, ¿cierto? Entras contento, con otro ánimo. Imagínate. Se ha creado un clima distinto y tú has cambiado tu ánimo. Y cuando tú esperas sentir el olor a comida, llegas a la casa de un amigo y sientes olor asado y dices, aquí me quedo. Y cuando sientes olor a que el baño está tapado, dices, te vengo a ver mañana. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que Dios le enseñaba al pueblo. Que Él iba a protegerlos, iba a meterlos en un clima de bendición, sin importar lo que pase alrededor tuyo. Yo en estos años de creyente he aprendido, a mí no me importa que la gente diga, yo creo en los milagros o no. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Tienes todo tu derecho. Yo no creo tanto en que si oro, Dios me hablará. Créelo o no lo creas. Alguno dirá, pastor, yo no voy a ir más a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque me aburre la iglesia. Haz lo que tú quieras. Dice que Josué cuando entra a la tierra prometida y finalmente conquistan toda la tierra, Josué dice, muchachos, hasta aquí los he acompañado. Los he seguido por todo el reino hasta que cada tribu tenga su tierra. 31 reinos hemos destruido, cada pueblo tiene su territorio y ahora sí me despido de ustedes, misión cumplida. Todos lo miran y dicen, pero Josué, ¿cómo te vas? Antes era Moisés, ahora eres tú nuestro caudillo. Él le dice, no, Dios me llamó solo para un plan, era introducirlos a esta tierra, ya lo hice y ahora la responsabilidad es de ustedes. No, pero pastor, usted es el que tiene que traer a la gente a la iglesia. ¿Así? Pues si quieres, escóndete detrás mío. Yo no tengo problema. Yo voy a asumir mi tarea. Pero eso no te va a librar de tu tarea. Así la gente se quería esconder detrás de Josué, como diciendo, pero tú eres el caudillo. Tú nos vas a guiar, tú vas a decirnos qué hacer. No, dijo él. Ustedes tienen que empezar a hablar con Dios. Ustedes tienen que empezar a tener una relación con Dios. Yo no los voy a guiar más. Y aquí me despido. Y les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos pues hoy a quién sirváis. Si es a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo miró a todos,
les dio un beso y los despidió y se fue. Dijo, si quieren ir a la iglesia, vayan a la iglesia. No quieren venir a la iglesia, no vengan a la iglesia. Yo me iré con esa bendición de Dios. No importa lo que ustedes hagan, en mi casa habrá luz. No importa cuán frío y cuánta destrucción haya, yo aprendí que en Gosén la protección de Dios está. Donde están sus hijos, donde está su pueblo, donde están los que le aman, Dios crea un clima distinto para ellos, un clima de esperanza. Yo he aprendido en tantos años de caminar en la fe, que no importa lo que otros digan, es lo que Dios me diga para mí. Entonces eso es lo que luego le enseño a otros. Así le pasó a cierto varón. En su casa, tanto creyentes como incrédulos le hablaban de destrucción, le hablaban del sufrimiento, le hablaban del dolor. No había esperanza. Mas alguien, escuchando un mensaje por radio, empezó a entender la palabra y es como que Dios le puso un paraguas. Todos estaban mojados en lluvias torrenciales de tristeza, de dolor, de angustia, de soledad, de pobreza, de incertidumbre por el futuro. Todos empapados, mojados. Eso ya no era una lluvia buena, eso era una lluvia ácida, una lluvia de destrucción. Pues cuando llega la palabra a este varón, es como que Dios le pone un paraguas. Cuando otros lloraban, él ya no lloraba. Cuando otros se levantaban a la mañana enojados, él se levantaba con esperanza. Luego me decía, pastor, yo voy en el tren y lo voy escuchando a usted. Y escucho la palabra de Dios y ¿sabe qué? Tengo fuerzas, tengo ánimo, tengo esperanza. Y tal vez en ese mismo tren van otros golpeándose la cabeza con el tren, como diciendo, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no estudié? Pero dice, pastor, yo tengo gozo, tengo fe, tengo esperanza. Y así ese fue. Y al otro que estaba también víctima de un clima hostil, fue y le dijo, ¿sabes qué? Dios puede crear para ti un clima distinto, un clima de fe, un clima de poder, un clima de esperanza. ¡Aleluya! Luego me dice, pastor, a todo aquel que le veo, le hablo ahora de que con Cristo se puede vivir mejor. Pues en la tierra de Gosén, Dios protegió a todo el pueblo, sin importar el clima a sus alrededores. No importa el clima que se viva. La gente dice, pero vendrán guerras, vendrá el fin del mundo, vendrá lo que venga, no importa lo que venga. Los hijos de Dios aprenderán a tener otro clima, un clima distinto, un clima de Dios, un clima agradable. Dice la Escritura que cuando esta mujer rompe el frasco de alabastro, estando con los discípulos, con el Señor, todos los discípulos empezaron a sentir y en cierta forma como a disfrutar el aroma, como diciendo, qué rico perfume. Hoy en día la gente está muy acostumbrada a poder oler cualquier perfume, pero en aquellos días no era algo normal que una mujer tuviese perfume. Era muy caro. A esta mujer le había costado el salario de un año. Imagínate lo caro que era el perfume. Entonces cuando se rompió el perfume, la casa se llenó de un aroma fragante. Y ese mismo lugar, hace unos instantes, tal vez no tenía un olor definido, pero ahora tenía un aroma fragante. Mientras unos disfrutaban y decían, qué rico olor. Bueno, las mujeres saben de esto. Las mujeres conocen, ellas pueden estar empapadas en perfume. Y viene otra y ya le huelen. Dice, ¿qué perfume usás? Ellas saben lo que significa perfume. Y saben la diferencia entre usar perfume y no usar perfume. Nadie, ninguna mujer va a ir a ver a su novio sin perfume. Es imposible. Eso es un crimen. Tiene que ir con perfume. Y una sobredosis de perfume. Cosa que cualquier olor extraño se ha destruido por el perfume. ¿Cierto? Y se ríen por abajo algunas hermanas. Dicen, sí, pastor. Es así. Porque tú quieres que la persona que está a tu lado se sienta cómoda y se sienta atraída por ti. Que digas, el perfume es grato. Pero la gente, los que estaban con el Señor, sintieron el perfume. Pero hubo uno que dijo, no, se fue un desperdicio de dinero gastar ese perfume aquí, se fue enojado. Ese era Judas. Claro, él en lugar del olor al perfume necesitaba sentir el olor al dinero. Porque dice que él quería venderlo y darlo a los pobres, pero en realidad quería venderlo y quedarse con el dinero. Dice la Escritura entonces, que cuando tú te acercas a Dios, Dios le habla a los sacerdotes. Volviendo un poco a esta historia, cuando el pueblo finalmente va a Egipto de la mano de Moisés, Dios instituye el sacerdocio por primera vez.
el hermano de Moisés comienza a ser el primer sacerdote, llamado Aarón, y allí sus hijos terminan siendo sacerdotes, y nace todo lo que es el servicio de la tribu de Leví. Toda una tribu que se dedicaba a servir a Dios y a honrar a Dios. Bueno, cuando comienza el sacerdocio, Dios le dice al pueblo: ustedes cuando cometan un error o un pecado, y si el sacerdote comete un pecado, traerá un animal, lo sacrificará en el altar y quemará su carne allí. Limpiará primero todas las vísceras, sacará toda la grasa, la grosura, y luego pondrá la carne en el holocausto y lo quemará. Entonces dice que subirá a Dios un aroma grato y un aroma fragante. Algunos pensarán diciendo: pero pastor, la carne quemada es carne quemada, ¿lo haga un satanista o lo haga un sacerdote? ¿Sí o no? Claro que sí. La carne quemada es carne quemada, lo haga un sacerdote o lo haga un satanista. Que lo haga. Hace un tiempo hubo un accidente terrible aquí en los Andes, hace algunos años, en el que estos muchachos, que algunos de ellos sobrevivieron al accidente, tuvieron que comer la carne de otros, de sus amigos, porque se estaban muriendo de hambre. Sus amigos que habían muerto, así en medio de la nieve, cortaron pedazos de carne de sus amigos muertos y consumieron esa carne para poder sobrevivir. Después de muchos años se armó una película, historias, libros y todo al respecto. Después de algunos años le hicieron entrevista a algunos de ellos, que por un tiempo eran reacios a dar entrevistas, y le preguntaron cómo había impactado eso en sus vidas. Porque es algo que el hombre no está acostumbrado, es algo que está muy mal visto por el hombre. Y él decía que durante muchos años dejó de comer asado, de cualquier tipo, porque dice: la carne quemada es carne quemada de lo que sea, de un ser humano, de un animal, de la clase que sea. El olor a carne quemada es el mismo. Así que durante muchísimos años no pude probar nunca más asado. La carne quemada, el holocausto, era el mismo que cualquier persona puede tirar carne al fuego y decir: este es el aroma que le gusta a Dios, ahí va a Dios. No era eso. Y el aroma fragante era el clima que ese hombre creaba. ¿Cómo el clima, pastor? Era el olor a carne del holocausto, es el mismo olor cuando ellos comen asados, los albañiles comen asados, o cualquier persona se junta a comer un asado, ¿no? Porque ese asado era hecho con una actitud del corazón. Esa carne que se ponía en el altar era con una sinceridad y con un arrepentimiento. Entonces lo que este hombre hacía, llegaba a la eternidad de los cielos un aroma fragante, que no era el olor a la carne quemada, sino era el aroma de su arrepentimiento, de la actitud de su corazón, de querer ser una persona nueva, de querer enmendar una falta que cometió por yerro, por equivocación o por debilidad. Entonces Dios miraba y del cielo se veían olor a carne quemada y humo por todas partes. Pero Dios discernía cuando el humo venía mezclado con arrepentimiento, con lágrimas, con una actitud noble. Y dice que Dios sentía ese aroma fragante, que era el aroma de la actitud de un hombre, de una mujer que se arrepiente de su vida mala. Entonces dice que a Dios le agradaba y Dios lo bendecía, y este hombre volvía en paz a su hogar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Ese hombre creaba un clima distinto, un clima de fe, un clima de arrepentimiento, un clima nuevo, un clima de enmendar las cosas viejas y entrar a una etapa nueva. Es como cuando tú entras a una iglesia, cuando decimos vamos a adorar a Dios, tal vez tú estás distraído, miras a tu amigo como diciendo: ¿a dónde me trajiste? Pero luego ves que comenzamos a entrar en adoración, que levantamos nuestras manos, que hacemos una oración a Dios, y entras a un clima distinto, a un clima espiritual de poder. Afuera hay granizo, pero has entrado a la tierra de Gosén, y en la tierra de Gosén, donde hay tinieblas afuera, en la tierra de Gosén hay luz. Donde hay destrucción y muerte afuera, en la tierra de los hijos de Dios hay esperanza y hay paz. Y tú luego dices: no sé qué me pasó cuando estaba en la iglesia. Es que estabas aquí cubierto en la bendición de Dios, en un clima nuevo, en un clima distinto. La Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entrarás a un tiempo nuevo. Ese es el clima que se refiere a la Escritura. Cuando alguien viene a hablarte cosas malas, te crea en ti un clima de pesimismo, un clima de derrota.
No, que está todo mal, que estoy triste, que seguramente algo me va a pasar, que ya no sé, nadie busca a Dios. Deja que el otro arme su clima y tú dile a Dios: Señor, yo quiero estar bajo tu cobertura, bajo tu bendición. Eso es vivir en la fe. ¿Tú qué piensas que es vivir en la fe? ¿Solo ir a la iglesia y leer la Biblia? No, entrar al abrigo de Dios, bajo las alas de Dios. Dice la Escritura: bajo la sombra de tus alas, Señor, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Hay frío afuera, pero el ave pone a sus polluelos debajo de sus alas y ellos están calentitos. Hay lluvia torrencial afuera y el ave pone a los polluelos debajo de sus alas y allí están secos. Imagínate Dios. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén!, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces quise darte bendición si conocieses este día, el día de tu bendición? ¿Cuántas veces quise juntarte, así como un ave junta debajo de sus alas a sus polluelos? Y no quisiste entrar a un clima nuevo. Preferiste quedarte en el clima de afuera. La gente dice: está todo mal, tú repites: está todo mal. La gente dice: los matrimonios no, todos fracasan. ¿Cuándo te vas a divorciar? ¿No te divorciaste todavía? Ya yo voy por el tercero. Y así. Y tú estás expuesta y expuesto a un clima hostil, adverso. Pero Dios quiere crear alrededor tuyo un clima nuevo, un clima de fe, un clima de gloria, un clima de esperanza. Quienes han entendido palabras como estas son hombres y mujeres que caminan en esta tierra con una actitud distinta. Ya no les importa lo que pase allá afuera. Ellos viven en la fe y proclaman victoria. Dios te ha llamado a ser un hombre, una mujer que proclame victoria. Tú debes proclamar victoria. Dice la Escritura que cuando Noé se baja del arca, lo primero que hace Noé, dice que hace un altar ante Dios. Y dice que Dios ve el altar y recibe Dios aroma fragante. Y por la actitud de Noé dijo: nunca más, dijo Dios, voy a destruir la tierra de esta manera. Porque ciertamente la intención del hombre desde su juventud es malo y su corazón es malo. Pero luego se vuelve al arrepentimiento. Un solo hombre le hizo dar una declaración a Dios de prometer que nunca más iba a destruir la tierra por medio del agua. Dice que Noé se baja del arca. Lo primero que pudo haber dicho, dijo: vamos a comer un asado, vamos a construir una casa, vamos a ver cuántos muertos hay. Noé salió del arca y dice que lo primero que hizo, construyó un altar y allí hizo un holocausto a Dios. Y dice que esa actitud de Noé a Dios le agradó. Esas son las actitudes con las cuales tú agradas a Dios. Cuando otros dicen: yo no voy a dar una ofrenda, tú dale a Dios. No importa cómo, tengas poco, tengas mucho. Entras ahora en una bendición nueva, en un clima distinto. Tú ya no estás viviendo como los demás. Cuando tú estás al lado de una persona que todo le parece mal, tú, así como estás bajo el agua, te mojas, bajo el granizo te hieres, bajo el calor y se torna insoportable y puedes terminar hasta insolado. Imagínate estar al lado de una persona o de amistades que no te convienen, aún hasta creyentes que no te convienen estar cerca de ellos. Ellos te meten en su clima, un clima enradecido. El clima de Dios no es así. El clima de Dios es un clima de esperanza, es un clima de fe. La Biblia dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Pues ahora es el tiempo que tú salgas de ese clima hostil y entres al lugar de Dios, a un clima distinto, a un clima de fe. Luego las personas entendieron. Dice que iban dos caminando rumbo a una aldea llamada Emaús. Y dice que iban tristes. Y entre que ellos iban tristes, alguien se les acerca y comienza a caminar al lado de ellos y le dice: ¿qué están hablando? ¿Y qué caviláis entre vosotros? ¿Qué hablan? Dice: no, ¿cómo eres tú un extranjero que no te has enterado de lo que pasó? ¿Cómo crucificaron a ese hombre que era un profeta, Jesús, un hombre justo, un hombre bueno? Así dice el Señor. Ellos no lo conocían, iba con sus túnicas. Y dice: ¿cómo era ese hombre? Ese hombre era un hombre bueno. ¿Y qué les enseñaba ese hombre? Nos enseñaba del amor, de la esperanza, nos hablaba del poder, nos hablaba de que para Dios no hay nada imposible. Entonces el Señor le iba tirando letra. Y ustedes aprendieron de Él. ¿Qué aprendieron de Él? El asunto es que mientras el Señor los acompañaba, llegan a la aldea y dice que ellos se sintieron tan confortados por la compañía de esta persona, que no era otro que sino el Señor Jesús, que ellos no lo conocían, que le dijeron: ¿a dónde vas tú?
él dice, yo sigo viaje. Le dijeron, no, vamos a comer algo, ven y entra con nosotros. Sigamos hablando. Porque entre que hablamos contigo, se nos fue la tristeza. Imagínate. Venían mojados torrencialmente por la tristeza, por la inseguridad de no saber qué iba a pasar en su futuro, por la soledad, por la amargura, por la impotencia de no haber podido hacer algo por el Señor. Y de repente apareció el Señor y les puso un paraguas espiritual. Y la tristeza se empezó a convertir en esperanza. Dice que a tal punto se sintieron cómodos que le dijeron, no, entra con nosotros y vamos a comer. Comamos juntos y sigamos hablando de este tema. Ahora estaban entusiasmados. Y dice que cuando el Señor entonces, dice que le dieron el pan, dice que cuando Él parte el pan delante de sus ojos, dice que ahí lo reconocen y se dan cuenta que era el Señor que se les había aparecido. Luego cuando vieron esto, dice que no lo podían creer. Luego el Señor se desaparece de su vista. Y se vuelven corriendo y le cuentan a todos los discípulos diciendo, estábamos tristes, andábamos por un camino de desesperanza, de amargura, de soledad. Pero una persona que nos comenzó a hablar distinto era el Señor, nos habló distinto y ahora ya no estamos más tristes, ahora tenemos esperanza. Él ha resucitado, Él tiene el poder, Él tiene la victoria. Para Él no hay nada imposible. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Yo no sé cuál es tu imposible. Pero hay muchos que a tu alrededor te dicen, no, a Dios hace milagros cuando Él quiere, como quiere, en el tiempo que Él quiere. Y tú lo mirarás luego y le dirás, ¿por qué estás granizando en mi casa? ¿Por qué traes esta lluvia en mi casa? ¿Por qué has traído este calor agobiante a mi casa? ¿Por qué no me traes un clima cálido, un clima agradable? Háblame de la fe. Alguien que hoy está tirado en una camilla en un hospital dice, háblame de una esperanza. Cuéntame una historia linda. Cuéntame algo agradable. ¿Por qué has venido a desanimarme en mi día de dificultad? ¿Por qué no me hablas de un tiempo mejor? De que puedo prosperar, de que podré otra vez formar una familia o recuperar lo que he perdido. ¿Por qué graniza sobre mi casa? ¿Por qué graniza cerca mío? Yo quiero ser como Gosén. Donde están los hijos de Dios, el mal clima no les tiene que tocar. La adversidad no les tiene que tocar. Y tú comienzas a hablarle. Y tú comienzas a crear tu clima, el clima que tú deseas. Cuando alguien dice, cuéntame una historia linda. Y dice, te voy a contar la historia de una princesa. A las niñas les encantan historias de princesas y de príncipes. Y el padre le quiere bajar los pies a la realidad. Había una princesa gorda y fea. Y se tuvo que hacer mucha cirugía porque la sociedad no la aceptaba como era. Así todo, con cirugía y todo, fue despreciada y tuvo que trabajar de sol a sol. Después los implantes terminaron mal, le provocaron cáncer. Empezó a visitar hospital tras hospital y en su desgracia el príncipe nunca vino. Dice, no, esa historia no. Las niñas dicen, no, yo quiero una historia feliz. Una historia que todo es lindo, que todo sale bien. Ya tendremos tiempo para escuchar historias donde las cosas salen mal. Pero para empezar nuestra jornada, nuestro viaje, para empezar nuestra aventura, queremos empezarla con ánimo, donde todo salga bien. El único lugar donde todo sale bien es en la presencia de Dios, en Gosén espiritual, en un clima espiritual bueno. Si alguien ha escuchado este mensaje dice, pastor, yo entendí la palabra y la entendí completo, todo lo que Dios no me quiso enseñar. Me doy cuenta que muchas veces he dejado que el clima hostil golpee mi vida. Si otros decían que había inseguridad, yo tenía miedo que me pase algo. Decía una persona, pastor, yo sufro de pánico. No puedo salir a mi casa, estoy encerrado, no sé qué hacer. Yo le empecé a dar palabras de ánimo, palabras de esperanza. Decía, ¿usted cree, pastor? He intentado y he mejorado un poco, pero todavía me agarran los ataques de pánico. Yo le digo, son ataques en tu mente. Es una mentira del diablo. El Señor ya te dio la victoria. Y así esta persona empezó a salir adelante. Yo le empecé a pasar un poquito de clima bueno en medio de su granizo. Lo acerqué al paraguas. A veces el paraguas no es tan grande, porque tengo a las personas lejos y no puedo tener contacto directo con ellos. Pero ruego a Dios que esta palabra sea un paraguas inmenso que pueda cobijar a cualquiera que esté bajo un clima hostil hace años. Si alguien hoy quiere cambiar su clima, el clima de tu casa,
Una casa nerviosa, histérica, los niños salen pero histéricos. En una casa donde el clima es de esperanza, los niños salen con esperanza. En una casa donde el clima es todo queja, los niños de todo también se quejan. Dice, no, es que la maestra no me enseña bien. Nunca es que él no aprende, es la maestra que no le enseña bien, porque ya entendió cómo es el asunto. Sacarse la responsabilidad echando la culpa al jefe, al vecino. Entonces el niño dice, sí, mi maestra no sabe nada. Dice, ya le enganchó, es así. Al asunto hay que revolearle la responsabilidad al primero que tenga 6. Que el músico no me hizo la nota correcta, por eso no ocurrió ningún milagro. Si me hubiese hecho la nota buena, aquí Dios hace maravillas. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón, decir, Señor, yo entiendo esta palabra y quiero estar bajo tus alas, en un clima de bendición, pues tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es invitarle a Cristo a que entre en tu corazón, reconocer tus errores. Esto será aroma fragante, será como romper un perfume hermoso, caro y de un aroma fragante. Subirá a la presencia de Dios y Dios ya no contemplará todos tus pecados, ni el olor de la inmundicia, de todas las cosas malas que hicimos en una vida mala, en una vida de espaldas a Dios. Ahora Dios recibirá el aroma fragante de una actitud nueva, de querer enmendar las cosas, de querer cambiar, de querer dejar el paso de atrás y comenzar un nuevo tiempo con esperanza y con fe. Aquellos que quieran aceptar a Cristo, les invito a que cierren sus ojos. Si estás escuchando este mensaje por radio, por algún medio digital, por internet, por cualquier medio, y deseas hacerlo, puedes repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y sé tú, para mí, protección frente al clima adverso. Dame un clima de esperanza y dame tiempos de gozo y de alegría. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email prédicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet